Bueno, buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva charla en el marco de los 60 años del balance energético. Esta por ser la última de los ciclos de charla, es la nuestra, porque es el estudio en energía útil del sector residencial, un hito sumamente importante para Uruguay, dado que el anterior dato de energía útil de este sector data de 2006, ¿no? Entonces es sumamente relevante eh, para Uruguay poder contar con una actualización de esta data, ¿sí? Hoy me acompañan en el marco de esta presentación Camila Cosentino, que es la estadística del área, y Rodrigo Ferrés, ellos son los que lideraron este estudio. Y bueno, no quiero sacar mucho tiempo porque hay mucha data para compartir. Nada, bienvenidos a la charla y le doy la palabra a Camila. Bueno, buenos días a todos. Ahí empieza. Comencemos Rodrigo. entonces, a ver, vamos a silenciar. Comencemos entonces viendo un poquito qué es el balance de energía útil. Y para esto vamos a ver cómo es que obtenemos el balance de energía, el balance anual que realizamos en el área también, para compararlo un poquito también y ver las diferencias que tiene con el balance de energía útil. El BEN, que se realizan todos los años desde acá, desde el área, que hoy, bueno, en este marco van cumpliendo 60 años de su realización. Lo que obtenemos es el flujo de todas las fuentes, de todos los energéticos, desde su obtención, desde su origen, de producción, las importaciones, todas las transformaciones que ocurren con esos energéticos, hasta obtener el consumo neto final de todos los sectores económicos, ¿sí? Cuando hablamos del balance en energía útil, vamos un pasito más y aparte de ese consumo que se obtiene de todos los hogares, en este caso porque estamos viendo el sector residencial, el consumo que tienen todas esas fuentes, también vemos el uso que se le da a cada una de ellas. Y también vamos otro pasito más y vemos el consumo útil, que es lo que realmente se consume luego de descontadas todas las pérdidas que sufren por los diferentes equipos y los diferentes usos y fuentes. Para poder dar ese pasito y obtener estos resultados es bastante complejo poder captar esta información por uso y de consumo útil. Para eso tuvimos que hacer un relevamiento bastante minucioso, donde vamos a cada hogar de forma presencial y se le pregunta, bueno, para cada una de las fuentes que utilizan los hogares, cómo la utilizan, todo el equipamiento que utilizan en cada una de esas fuentes, las horas de uso, muchas veces los rendimientos también de los equipos. Es por eso que se hace un estudio que es bastante complejo, y por eso también bastante costoso, que se hace cada bastante periodo de tiempo, no solo por el costo en sí, sino también porque para poder captar una evolución, una diferencia ya sea de usos, de consumos útil, también se tiene que ver una diferencia en el equipamiento de las personas que haya. Es por eso que se tiene que pasar cierto periodo de tiempo importante entre uno y otro, para poder obtener bien ver bien esa diferencia que nos hace en los equipamientos o en el confort mismo que las personas pueden llegar a tener, y eso implica una diferencia en las fuentes y en los usos. Estos datos que estamos presentando hoy en día son del sector residencial, los llamamos 2023 porque son el año que se relevaron el año de los datos. Se relevaron durante el 2024, el trabajo de campo se realizó en el 2024, pero se preguntaba consumos a año cerrado 2023. Es por eso que los datos, el informe se llama 2023. El último que tuvimos fue en el año 2006, que se realizó un balance de energía útil de todos los sectores. En el medio hubieron dos balances de energía útil, pero del sector solo industrial. Y el anterior fue en el 1988. Por eso van a ver también que en algunos de los resultados que presentamos hacemos algunas comparaciones con esos otros dos BNEU residencial que se realizaron.
Aquí vemos un poquito cómo desde el área lo hemos estado fortaleciendo, incorporando más capacidades para poder abarcar un poquito más de las etapas y poder ser partícipes más activamente en cada una de ellas. Antes, en otros BNEU, por ejemplo, en el 2011 y el 2006, que FB es Fundación Bariloche, estuvo a cargo la empresa de todas las etapas, si bien hubo una contraparte obviamente desde el ministerio, pero se encargaban de todo. Ellos nos entregaban el informe final con los resultados. En el 92, yendo un poquito más atrás, también hubo un consorcio pusimos el loguito de la UDELAR, porque hubo un consorcio entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Economía, en la cual realizaron todas las etapas ellos. En el 88 sí hubo una participación más desde el ministerio, pero para cada etapa se fue contratando diferentes consultores. Lo que hemos logrado obtener en estos últimos años es poder participar más activamente nosotros, y yendo un poquito más específico a este BNEU residencial del 2023, bueno, el loguito, el escudo somos nosotros, el ministerio. Las metodologías se hicieron todas desde acá. El diseño muestral estuvo a cargo del INE, no solo porque el INE, bueno, tiene una grata experiencia obviamente en todo lo que es el sector residencial, sino también porque, bueno, después, ahí va, porque era una submuestra de la encuesta continua de hogares que este, nos era muy útil usarlo, pero ahora igual después lo mencionamos en la próxima diapositiva. Todo lo que es programas de procesamiento también los hicimos desde acá. Se hicieron todos unos programas individuales para que cada cierre de la energía de cada hogar cierre perfectamente. Todo eso se programó desde el ministerio. Un avance que tuvimos este año fue el software de relevamiento, que a diferencia de otros años que se hacía en formato papel, este año se hizo con dispositivos digitales, que eso también nos permite disminuir también los errores de tipeo. Toda esa parte lo programó el INE. Después el trabajo de campo sí se terciarizó, se hizo un llamado abierto y quedó la empresa Equipos Consultores, que era lo que quería decir, que esa es otra de las patas fundamentales. Hay como tres patas fundamentales para obtener buenos resultados. Una es en la parte de diseño muestral, tener un buen marco muestral, y que es el INE el que, no hay como el INE para tener un buen marco muestral, que tiene todos los datos del censo de todos los hogares distribuidos según sus niveles económicos. Entonces es fundamental eso para obtener una buena muestra y por ende unos buenos resultados. Esa es como la primera pata. Otra segunda pata para obtener unos buenos resultados es lograr captarlos de la mejor forma. Acá también se hizo mucho hincapié y estuvimos muy presentes en la parte de capacitaciones que se hicieron para que los encuestadores puedan captar lo que nosotros queríamos captar, y se le hizo toda una breve introducción en la parte energética. Bueno, la supervisión de trabajo de campo estuvo a cargo de INE y de nosotros también. El procesamiento, hubieron varias etapas de procesamiento. Bueno, primero también una crítica que se hizo a cada encuesta, que se hizo a cargo de nosotros en conjunto con el INE. Y después se hicieron, en una primera instancia, procesamientos de forma individual. Se agarró cada una de las 1.800 encuestas, se analizaba todo el flujo de energía, si era todo coherente, desde cuánto dijo que consumía, si era coherente con la cantidad de equipos que declaró. Se chequeó con datos administrativos cada una de las encuestas, se chequeó que el consumo de energía eléctrica que teníamos del UTE sea coherente con lo que declaró, también el consumo de gas natural. También se chequearon otras cosas, otras variables que nos proporciona la encuesta continua de hogares, que va asociada a esta muestra, como por ejemplo que la cantidad de personas del hogar sea coherente con el consumo que se está declarando. En fin, se hicieron un montón de cierres, de análisis para cerrar de forma individual cada hogar, que esto estuvo a cargo de 3 estudiantes de ingeniería que contratamos, que deben de estar por ahí, así que les mandamos un saludo también. Y después lo que se hizo fue todo el procesamiento posterior, cuando expandimos los resultados y obtenemos ya resultados a nivel nacional, que de cierta forma sean coherentes y que cierren también con datos administrativos.
que teníamos y con datos de, bueno, aumentó un montón cierto energético, pero es coherente con, aumentó mucho este tipo de equipamiento. Y esa cantidad de cruces y cantidad de procesamiento, que no nos vamos a poner a explicar tanto, pero queremos que se queden con la idea de que sí se chequeó mucha información. Y esto también nos ayudó el hecho de que nosotros estemos partícipes en cada una de las etapas, porque esto nos permitía, acceder nosotros a los datos, ser nosotros dueños de todos estos datos, poder hacer todos estos tipos de chequeos, y eso hizo que los resultados también estén bien procesados. Bueno, después también eso también tuvo ayuda en el tema de la base de datos, que este año se hizo una base de datos relacional con ayuda del ingeniero Maximiliano, que también debe estar por ahí, que es parte del ministerio, no exclusivamente de nuestra área, pero bueno, un poquito sí. Y bueno, esto nos permitió también que el procesamiento sea más fácil, porque yo no les miento, pero las variables de cada hogar deben de andar en miles y miles. Entonces, para poder cruzar las diferentes variables expandidas encima, porque es una muestra, no es tan fácil, y esto que haya sido una base de datos relacional nos permitía tener datos mucho más fácil, y hacer cruces más sencillos. Y bueno, y el informe final lo estamos elaborando, esperemos que pueda salir en este año. No queríamos meternos mucho en el tema metodológico porque tenemos muchos resultados para mostrarles, pero solo mencionar algunas cositas, como por ejemplo que el universo de estudio, aclararles que es de hogares permanentes. Nosotros tenemos, bueno, todo el sector residencial tiene hogares permanentes y hogares temporarios. En nuestra muestra es representativa de hogares permanentes. Nos queda ese plus de hogares temporales que no se llegó a ir. Por eso es que pueden también encontrar alguna diferencia con algún otro dato del área. En este caso no fuimos a hogares temporales porque, bueno, es una submuestra de la encuesta continua de hogares que nos parecería muy rico hacerlo así como una submuestra, que la encuesta continua de hogares solo va a hogares permanentes. Para poder abarcar los hogares temporales hubiéramos tenido que hacer otra muestra mucho más grande para poder llegar a esos hogares que no están bien definidos. Hogares temporales me refiero, por ejemplo, a hogares que una persona puede tener un hogar secundario en la playa o de ese estilo, que es del sector residencial, pero no está siempre. Entonces es difícil de captar y los consumos no son tantos. Entonces, poniendo en la balanza, por se decidió solo considerar los hogares permanentes. No quita que después podamos hacer alguna estimación de estos consumos. Bueno, como les mencionaba, es una submuestra de la encuesta continua de hogares, que esto es como un ganar-ganar porque nos permite ahorrarnos un montón de preguntas. Primero el INE encuesta por la encuesta continua de hogares a esos hogares, y meses después fueron presencialmente y se les preguntó estas preguntas exclusivas del balance energético nacional, pero todas aquellas que ya se sabían de la encuesta continua de hogares, obviamente no, y nos ahorramos varias de preguntas, y también obtuvimos otras que por ahí no hubiéramos preguntado, pero nos son útiles para hacer otros estudios, ¿no? Y otros chequeos. También un dato importante, que este año, justo el año que fue el año de los datos, fue el año del censo también, entonces eso también fue bueno para poder seguir haciendo más estudios y más cruces de información. El tamaño efectivo de la muestra fue de 1.871 hogares, de los cuales 222 fueron hogares de Montevideo y 1.149 del interior. Nada, mencionarle solo que la estratificación se hizo, la estratificación que hace el INE para sacar la muestra, que es representativo a nivel nacional, porque estratifica en todos los departamentos del Uruguay, inclusive en las diferentes ciudades, en el tamaño de la ciudad, y dentro de Montevideo en nivel socioeconómico también. Es simplemente para estas estratificaciones para que sea bien representativa la muestra. Y esto se respetó a la hora de sacar la submuestra que fue para esta encuesta del BNE residencial. Bueno, mencionarles también que las fuentes que se relevaron, bueno, son las fuentes que venimos viendo todos estos en los diferentes BNEU. El gas natural, el supergas, el gas propano, el gasoil, huloy, queroseno, alcohol azul,
gasolina o nafta, leña, briquetas, residuos de biomasa, solar, eólica y electricidad. Primero que nada, quería aclarar que el gasoil y la gasolina no incluye los consumos de los vehículos, ¿tá? Porque esto se incluye en el sector transporte. Ni siquiera se preguntó, no tenemos ese dato. Es por esto que el gasoil es muy pequeñito, al punto de que el propano y el gasoil, que están señalados ahí en rojo, nos da en la encuesta cero. ¿Tá? Ese cero, entre comillas, es porque es una muestra representativa, no significa que sea totalmente cero, pero bueno, no se logró captar ningún hogar que tenga estos consumos, así que por lo menos nos da la idea de que su consumo es demasiado pequeño. Después, esos otros que marqué, como alcohol, briquetas y eólica, hay que tener mucho cuidado porque logramos captar, pero muy poquito, entonces el error es mucho mayor. Después, en cuanto a los usos, son iluminación, cocción, calentamiento de agua, calefacción, conservación de alimentos, refrigeración y ventilación, bombeo de agua, ascensores o fuerza motriz, porque en otros BNEU residencial, si lo quisieran comparar, lo van a ver como fuerza motriz. Este año se puso ascensores porque fue lo que se captó dentro de este uso. Y después está otros artefactos que acá entraría todo lo que no va, no entra en ninguno de los otros usos, como por ejemplo, no sé, una aspiradora, ¿no? Ese uso de la aspiradora, por poner un ejemplo. Después también se relevaron otro tipo de consumos no energéticos, consumos que no se queman, o por ejemplo, no sé, por decir el alcohol azul que se utiliza para limpieza, y no el que utilizo para encender la estufa, sino el que utilice para limpiar, es un consumo, ese poquito que utilizo es un consumo no energético y lo dejamos aquí aparte. Después, bueno, está la autoproducción de electricidad y la autoproducción de leña, que a lo que hacemos referencia acá no es que la producción de leña en sí, sino el consumo del energético que yo uso para producir leña. Por ejemplo, en caso de que usara una motosierra, esa gasolina que utilizo se contabilizaría aquí. Bueno, entonces vamos a ver durante las diferentes presentaciones de resultados que les va a mostrar Rodrigo, resultados, bueno, a nivel vamos a comparar, como les decía, con otros BNEU residencial que se realizaron años anteriores. Vamos a comparar resultados a nivel de regiones por Montevideo, interior urbano, interior rural, y también vamos a hacer algunos análisis por niveles económicos. En esta oportunidad, el nivel económico que vamos a utilizar y que decidimos usar para mostrarles estos resultados está realizado con el índice per cápita equivalente, que es un consumo promedio que tienen las personas del hogar, el consumo promedio del hogar, perdón, teniendo presente la cantidad de personas que viven en ese hogar y también si las personas son menores o mayores de 14 años. Es decir, no es lo mismo, no le dimos igual peso. No es lo mismo si un hogar que tiene ingresos de 60.000 pesos y que viven 3 personas a un hogar que tiene ingresos de 60.000 pesos que vive una sola persona. Y no es lo mismo que un hogar que tiene 60.000 pesos de ingresos y que vive un adulto y 2 niños a que un hogar de 60.000 pesos y que viven 3 adultos. Se le dio peso distinto también a los integrantes del hogar por una cuestión para poder diferenciar también ahí. Bueno, una vez obtenido todos esos ingresos promedios, digamos, del hogar per cápita, se hicieron diferentes cortes. En este caso hicimos el corte del 30% de los hogares de menores ingresos promedios por hogar, se los consideró nivel bajo. El 20% de los hogares de mayores ingresos promedios por este índice se los consideró alto, y bueno, y los hogares con ingresos en el medio, bueno, son ingresos medios, ¿no? Ahora sí los dejo con Rodrigo y les va a mostrar algunos resultados. Bueno, buenos días a todos. Ahí yo les voy a estar comentando un poco los principales resultados que obtuvimos y algunos análisis que nos pareció interesante compartir. Bueno, primero que nada, estas son las tablas principales
o sea, el resultado principal del estudio y se configura en tablas que tenemos cada columna representa una fuente, que son las fuentes que les comentaba Camila recién. Cada fila representa un uso de la energía, ¿no? Entonces, en cada celda, digamos, donde se cruza un uso con una fuente, tenemos consumos de esa fuente para ese uso. Entonces, la tabla de arriba es energía neta, que viene a ser el consumo, lo que estamos consumiendo, por ejemplo, la cantidad de electricidad o la cantidad de leña o supergas o lo que fuera. La tabla del medio es energía útil, que como le decía hoy también Camila, sería lo que queda descontando las pérdidas, ¿no? Eh, y bueno, la tabla de abajo son los rendimientos, que sería el cociente de los dos. Eh, es importante, la energía útil, entre otras cosas, es importante porque en realidad los verdaderos requerimientos que tienen los hogares, o sea, o los servicios energéticos que realmente tienen, son en términos de energía útil, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, para bañarme en mi casa necesito una determinada cantidad de agua caliente. Para conseguir esa agua caliente es que consumo determinada cantidad de electricidad, pero tal vez si me das un calefón que es más eficiente, consumiría menos electricidad, porque a mí lo que me importa no es la electricidad, sino el agua caliente que obtengo, digamos. Eh, entonces, por eso, sobre todo en estudios de planificación, haciendo perspectivas hacia adelante, se proyectan, con ajustes obviamente, las demandas de energía útil de los hogares. Bueno, en las combinaciones de fuente de uso van a ver que hay barritas rojas que representan los valores de consumo de esas combinaciones y luego las barritas verdes son los totales por uso y las barritas azules son los totales por fuente. Este, y los rendimientos están en colores, rojos son lo más bajo, verdes son lo más alto. Bien, lo primero que resalta es que la combinación fuente-uso que mayor consumo de energía neta se lleva es la calefacción a leña, que es esta que está acá, que se ve en 310 kTep, o sea, kilotep. Sin embargo, cuando vemos en energía útil, la misma combinación es esta que se ve acá, la calefacción a leña tiene muchísimo menos energía asociada. Eso significa que acá hay rendimientos bajos. ¿Qué tal? El rendimiento lo podemos ver acá. En este caso es 26%. Así que acá hay mucho consumo que repercute en poca energía útil en relación al consumo. Bueno, después otras fuentes que tienen alto consumo, se ve la electricidad, el supergas, y se ve sobre todo mirando los rendimientos como hay algunas fuentes que están bastante rojo, que significa que tienen rendimientos bajos, como acá se ve la leña, el carbón vegetal, ¿no? La gasolina. Hay otras fuentes que en general tienen rendimientos intermedios, en amarillo, y la electricidad claramente es donde se ven los rendimientos más altos. eh, y bueno, se ven sobre todo estos que están en verde acá. eh, Capaz que les llama la atención que hay rendimientos mayores a 100%. eh, Eso vamos a explicarlo, porque vale la pena aclararlo porque es una diferencia metodológica respecto al estudio anterior de 2006. En lo que son los equipos de refrigeración y equipos con tecnología tipo bomba de calor, o sea, en definitiva, las heladeras y los aires acondicionados, sobre todo. En realidad lo que tenemos es un circuito de un gas que aprovecha calor exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si esto fuera un aire acondicionado, que estoy calefaccionando el ambiente que tengo acá a la derecha, mi compresor está consumiendo 1 kilovatio, que es lo que yo consumo de UTE, pero está tomando 3 kilovatios del ambiente exterior. Entonces, acá entre estas dos cosas tengo 4 kilovatios, aunque tenga 0,5 de pérdida, voy a tener
3,5 entregando a mi ambiente, que es el que yo estoy calefaccionando, ¿no? Entonces, digamos, mi energía útil, lo que yo estoy obteniendo y lo que tengo que comparar con otras alternativas, es este 3,5 en este caso, y mi energía neta, que es lo que yo estoy pagando, o sea, lo que estoy consumiendo de UTE, es este kilovatio de acá. Más allá de que están estos tres, pero estos son gratis, digamos. Entonces, por eso estamos tomando lo que se llama el coeficiente de performance, que se conoce más como COP. En este caso sería, en este ejemplo sería 350%. Lo que quiero decir es, esto es el rendimiento que estamos utilizando en ese tipo de equipo. Y en refrigeración es similar, cambia un poquito ahí cómo se pone una válvula, pero la idea es la misma. Nada, entonces en esos equipos es donde se ven estos rendimientos mayores a 100%. eh, entonces hay que tener cuidado y comparar todo lo que tenga que ver con energía útil con estudios anteriores por esta diferencia. Y bueno, hay algún otro uso donde también tenemos alguna otra mejora metodológica como bombeo de agua, donde tuvimos en cuenta pérdidas de carga en cañerías y eso, pero realmente la que repercute en resultados generales que se ven a simple vista es esta porque es donde hay mayores consumos. Bien, bueno, en este gráfico lo que tenemos son los rendimientos promedio por fuente y por uso. Esta presentación se la vamos a subir. Acá pueden cambiar de fuente a uso. Acá lo que les decía y que creo que vale la pena quedarse con esta idea es que hay fuentes con bajos rendimientos promedio, por ejemplo la leña o el carbón, pero sobre todo prestarle atención a la leña, que es donde hay mucho consumo. Y la electricidad es donde tenemos rendimientos más altos, incluso mayores a 100%, traccionados por estos equipos de tipo bomba de calor o refrigeración que les mencionaba. Este, y cuando lo vemos por uso, las diferencias son aún más grandes porque tenemos algunos usos como acá en verde tenemos conservación de alimentos, que es cautivo de este tipo de tecnología porque son todo heladeras, digamos. Eh, Este azul oscuro es refrigeración y ventilación de ambientes, que también, digo, si bien hay ventiladores acá también, pero el peso de los aires acondicionados es muy grande, así que por eso es lo que tracciona este rendimiento tan arriba. Eh, Bien, después capaz que también mencionar la calefacción, capaz que le llama la atención de entonces por qué está tan abajo. Porque si bien acá también están todos los aires acondicionados con esos rendimientos altos, lo que pasa realmente es que acá también están otras tecnologías de calefacción, sobre todo las estufas a leña, que al revés que los aires acondicionados tienen rendimientos bajos y tiran abajo el promedio. En realidad están más abajo que este 47%. Están promediando con otros entre rendimientos muy altos y rendimientos muy bajos. Bien. Bueno, en este gráfico estamos viendo la energía neta total clasificada por fuente, o sea, cada color representa una fuente. Entonces, lo primero que se ve es que las fuentes principales son la electricidad, acá en gris, la leña en marrón, el supergas, y ya en cuarto lugar viene el gas natural y después el resto de las fuentes de energía. Y al mismo tiempo, cuando miramos a la interna de una de estas cajas, o sea, por ejemplo, si yo miro a la interna de electricidad, veo que está clasificado en usos. Entonces acá yo puedo responder a la pregunta de para qué se utiliza determinada fuente. Por ejemplo, la electricidad en el sector residencial, ¿para qué se utiliza? Bueno, por ejemplo, acá aproximadamente 46% se utiliza para calentamiento de agua. O la leña, ¿para qué utiliza el sector residencial uruguayo la leña? Bueno, en un 90% para calefacción. Y así puedo ver. Si le dan, los que están muy chiquitos, si le dan clic, lo pueden ver más en detalle, y lo vuelven a poner, esto se lo vamos a subir, lo van a poder
hacer. Y también pueden descargarse los gráficos que ahora les muestro. Por ejemplo, si yo quisiera ver gas natural, acá tengo un botoncito que le doy clic y me descarga la imagen esta que me armé. A ver si se está viendo ahí. Sí. Ahí está. Bien. Ustedes se pueden armar el que les interese y lo descargan como imagen, o este general también lo puedo descargar y lo voy a tener acá. A ver. Bien, ahí está. Bien. Bueno, la pantalla completa. Entonces está. Bien. Bueno, en este otro gráfico es lo mismo, pero mirado desde la otra perspectiva. O sea, miramos cuáles son los usos principales, que son las grandes cajas de diferentes colores. Tenemos calefacción en rojo, calentamiento de agua en celeste, cocción en naranja. Eh, Buenas, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Disculpa una cosa, Mateo, pero sabes que las presentaciones como de una hora. Entonces, perdón que no la aclaré al principio, pero vamos a dejar todas las preguntas para el final, porque si no, no vamos a poder completar. Tata, era solo por lo del gráfico ese, pero Tata. Ah, no, y escúchame, y después ya le dijo para todos, porque hay algunas preguntas en el chat también. Todas las consultas, ustedes las envían a Infoestadística, nosotros vamos a quedar a disposición, pero por un tema de tiempo no podemos hacer interactivo, nos encantaría, pero estamos acotados una hora para hacer la presentación, ¿sí? Mil disculpas y espero sepan entenderlo. Acá. Sí, después al final de la presentación le dejamos el correo y ahí, bueno, nos pueden mandar todos los comentarios que tengan y preguntas y sugerencias o lo que quieran. Eh, Bien, nada, lo que le decía, los usos principales y a la interna de los usos vemos la clasificación en fuentes, o sea que ahí la pregunta que estamos respondiendo es ¿con qué fuente alimenta el sector residencial a determinado uso? Por ejemplo, el sector residencial, ¿con qué fuente alimenta el uso cocción? Podemos ver acá que en 60% con supergas, en 21% con leña, en 13% con electricidad y así sucesivamente. La idea es la misma. Bien, acá lo que tienen son los consumos de energía neta y energía útil totales, que tienen acá dos botoncitos que pueden cambiar para verlos clasificados por fuente o por uso. De la fuente simplemente comentar que acá se ve un poco lo que les decía, cómo la electricidad está aumentando su participación al pasar de neta a útil, al contrario de la leña que está disminuyendo por los rendimientos bajos, digamos. Y cuando vemos clasificado por uso, hay algunos usos que se notan mucho sus diferencias, que sobre todo son los que les comentaba hoy: conservación de alimentos, acá en verde, refrigeración y ventilación de ambientes en azul oscuro, por lo que les decía hoy de los altos rendimientos, y vemos como calefacción con un consumo muy alto disminuye mucho al pasar a energía útil por el bajo rendimiento. Acá también, en todos los gráficos, no lo dije, pero en todos los gráficos van a poder tener la opción ahí de descargarlo con el botoncito este. Bien, bueno, esto es un diagrama de flujo que viene a representar la información que estaba en las tablas del principio. Esto uno se podría imaginar el diagrama de flujo del balance energético nacional que mostraba Camila hoy. Acá tendríamos el sector residencial, acá entran las fuentes que está consumiendo el sector residencial y se clasifican por uso. Acá vemos cómo la electricidad se reparte entre los diferentes usos y al mismo tiempo después pasan a energía útil teniendo una determinada cantidad de pérdidas, ¿no? Si nos paramos acá en cada uno de estos nodos, vemos la información de lo que entra, lo que sale y el cociente. Y al mismo tiempo, al mirar cada fuente, también podemos ver cuánto se pierde en el camino o cuánto aumenta en el caso de estas tecnologías de refrigeración y de bombas de calor. Acá una aclaración por las dudas.
obviamente la energía útil que está en las bombas de calor y en refrigeración, que es mayor a la neta, no es porque haya más electricidad, sino porque estamos asignando a la electricidad el total de la potencia útil que está generando el equipo, ¿no? Porque es a partir de la electricidad que hace funcionar el equipo, por eso ese criterio. Acá esto también acá pueden jugar con esto, lo pueden cambiar de lugar o ponerlo como les guste más a los nodos. Bien. Entonces, ahí va. Bueno, estos son los usos principales: cocción, calentamiento de agua y calefacción, como les decía hoy, clasificados por fuente, a la interna de cada uno y mostrando neta y útil. Es un poco lo que ya veíamos, pero parece que vale la pena mirar en detalle estos casos, ¿no? Sobre todo el caso de calefacción, que se ve que tenemos un consumo altísimo de leña que, que no se quema de forma eficiente. Bueno, y esto es lo mismo para las tres fuentes principales: electricidad, leña y supergas, eh, clasificadas por uso y mirando la energía neta a la izquierda y útil a la derecha. Este, Nada, vemos la electricidad. Claramente es una fuente que se utiliza en realidad para todos los usos que tenemos ahí, es como la más versátil, mientras que la leña y el supergas son bastante cautivas de pocos usos, ¿no? Nada, simplemente comentar eso. Bueno, esto es un comentario un poco al margen, pero estos estudios de energía útil, como les venía diciendo, tienen mucho que ver con para qué se utiliza la energía, ¿no? Y hay algunos usos, que son la calefacción y la refrigeración y ventilación de ambiente, que tienen asociada una estacionalidad en el año, ¿no? Entonces, si bien nosotros obtenemos resultados de hacer encuestas, de preguntarle a la gente qué equipos tiene, durante cuántos meses del año lo utilizan, cuántas horas, etcétera, no deja de ser también que uno podría también mirar registros administrativos de ventas de estos energéticos y analizar cómo es la estacionalidad de esas ventas, ¿no? Lo que se necesitaría en realidad es poder filtrar y diferenciar lo que es residencial de lo que no, y ese tipo de cosas. Entonces, en el área tenemos un visualizador web, que acá le dejamos el enlace, em, donde también pueden hacer ese tipo de filtrados y analizar diferentes cruces, eh, y también un poco contrastar lo que uno podría decir de estos registros con lo que obtenemos de encuestas, y está bueno también porque uno puede correlacionar estas dos cosas y terminar utilizando estos datos para hacer como un seguimiento a futuro, ya que estos datos están siempre, son gratis, los tenemos todos los meses, todos los años, y los estudios de energía útil, no, como veíamos hoy, se hacen cada unos cuantos años. Entonces me parecía interesante comentar esto. Capaz que, ya que estamos, les muestro el visualizador y algún ejemplo. Acá este es el visualizador VisualPEP, tiene varias secciones. Consumos eléctricos. Bueno, acá tienen muchas cosas para buscar. Por ejemplo, si yo entro en gas natural, van a ver que tienen un montón de tipos de reporte acá, y hay unos que se llaman perfiles estacionales. Y acá yo tengo facturación y puedo elegir las distribuidoras. En este caso voy a seleccionar todas y los distintos tipos de tarifa. A ver, dejemos solo residencial. Le doy en ver y ahí me trae los datos de todas las distribuidoras para las tarifas residenciales. Em, a ver, un segundito que está cargando. Este, Bien, ahí tenemos, son como barras que se despliegan
les doy clic y las vuelvo a colapsar y siempre se pueden descargar los datos acá. Y bueno, acá tengo en la primera donde se ve un poco el gráfico este que les comentaba. Cada línea es un año. Acá, por ejemplo, si yo me paro en 2025, me apaga las otras y se ve el consumo estacional de 2025 o 2024, 2023, voy cambiando año a año. Y nada, simplemente comentarles, invitarlos a que lo usen y que jueguen un poco con estos datos. Y bueno, y tienen en otras fuentes, por ejemplo, acá tenemos en consumos eléctricos también puedo hacer lo mismo, en petróleo y derivados tengo el supergas y así. Bien, bueno, seguimos con la presentación entonces. Nada, acá le dejaba las capturas de esos casos. Un comentario solo, el supergas sí que no podemos diferenciar residencial de no residencial. La estimación es que el 90% del supergas es residencial, así que tampoco está tan mal la estimación, digamos. La aproximación de que estos picos de acá pueden estar asociados a consumos de calefacción. Bien. Bueno, en este gráfico, como le decía Camila, hoy nos pareció interesante analizar si hay diferencias o no entre los distintos estratos, niveles económicos, o sea, cuánto consume un hogar de estrato bajo, medio, alto, y qué fuente consume y ese tipo de cosas. Y bueno, esto que estamos viendo acá es la energía neta por fuente. O sea, esto es lo que consumen los hogares por hogar. Entonces, lo primero que resalta es que los hogares de estrato alto consumen claramente más que los demás y que los bajos llegan a consumir hasta incluso un poquito más que los medios. Además, en el estrato alto vemos otras fuentes que no están en los demás, como gas natural, acá en amarillo. Hay un poquito de gas natural en medio, pero esencialmente no. Y acá en verde tenemos residuos de biomasa, que ahí están metidos las estufas a pele. eh, y nada, es. Si yo miro la energía útil por uso, voy a estar viendo qué obtiene la gente a partir de estos consumos. Entonces, si yo cambio acá de neta por fuente a útil por uso, estoy viendo eso. Entonces, ahí lo primero que resalta es que a diferencia de lo que pasaba con los consumos de energía neta, acá los hogares de estratos medios están obteniendo mayores prestaciones energéticas que los de estrato bajo. O sea, acá hay rendimientos mayores, el rendimiento promedio va a tener que ser mayor en los hogares medios que en los hogares de estrato bajo. Y lo otro interesante también de observar en este gráfico es que hay muchos usos en los que no hay demasiada diferencia. Por ejemplo, acá la cocción, que está en naranja, no hay demasiada diferencia entre los estratos. El calentamiento de agua en celeste tampoco parece haber demasiada diferencia. Pero en los usos en los que sí se ve una clara diferencia son los usos, sobre todo los que tienen que ver con acondicionamiento térmico, que tenemos en rojo calefacción, que si acá tenemos 0,15 en bajo, 0,24 en medio y 0,55 en alto, o sea, hay una clara correlación. Y en azul oscuro tenemos refrigeración y ventilación de ambiente, también el otro tipo de acondicionamiento térmico, que tenemos 0,05, 0,10 y 0,17, 0,18. Así que en acondicionamiento térmico hay una clara diferencia entre los distintos estratos económicos. Y bueno, después en el uso, otros artefactos que le decía a Camila hoy, que tiene ahí todos los electrodomésticos que no entran en el resto de los usos, como yo qué sé, una televisión, una aspiradora o ese tipo de
de artefactos, bueno, ahí también parece haber una cierta correlación también. Si bien pesa menos en el total, pero también hay una relación directa entre ingresos y consumo. Bien, estos son los rendimientos promedio totales por estrato. Ya veíamos que el de medio tenía que ser mayor al de bajo porque se invertían las relaciones cuando pasábamos de neta a útil, pero también se ve que el estrato alto tiene rendimientos mayores que el del medio, o sea, es como una escalera esto. Hay una relación directa entre estratos económicos y rendimientos totales en el consumo energético. Bien, bueno, después otro análisis que nos pareció interesante hacer es analizar a ver si había diferencia entre las distintas regiones del país a nivel de consumo energético. Entonces dividimos el país en Montevideo, interior urbano y rural. Y bueno, estos son los resultados de neta y útil para cada región. El interior urbano es el que mayor consumo total tiene. Y es interesante ver también que hay diferencias en las brechas entre neta y útil, que vienen a serlo, eso tiene que ver con los rendimientos promedio, y los marcamos acá porque capaz que la escala engaña un poco, pero en Montevideo tenemos una brecha de 8%, en interior urbano 31% y en rural 41%. O sea, a mayor urbanización tenemos rendimientos más altos y cuando nos alejamos de la ciudad, de Montevideo y más en lo rural, vamos teniendo rendimientos cada vez más bajos. Eso ahora vamos, capaz que en un análisis que vemos ahora, capaz que se entiende un poquito más de dónde sale y por qué es que está pasando eso. Bien, otra cosa que analizamos es nos preguntamos, ¿hay diferencia o no entre los distintos, como les decía hoy, la energía útil por uso es lo que obtiene la gente a partir de los consumos, el agua caliente, la calefacción que obtiene, tiene que ver con el confort de los hogares en definitiva. Entonces, ¿hay diferencia entre las distintas regiones en ese sentido o no? Y bueno, la realidad es que parecería que no hay demasiada diferencia. Este, Capaz que la diferencia más grande se ve acá en calefacción rural, pero tampoco es demasiada. O sea, los requerimientos energéticos de los hogares no cambian demasiado para una región o para otra. Para todo el país es más o menos parecido. Ahora, si miramos, en lugar de mirar la energía útil por uso, miramos la energía neta por fuente, vamos a estar viendo qué consumen los hogares para obtener estos servicios. Y ahí, si cambiamos acá, obtenemos esto que acá sí se ven diferencias muy grandes entre las distintas regiones. O sea, lo que está pasando es que en diferentes regiones, para obtener los mismos servicios, lo hacen de diferentes maneras, a través de diferentes fuentes energéticas y evidentemente también de diferentes equipamientos. Sobre todo la diferencia se ve, bueno, en Montevideo hay gas natural y en el interior hay muy poquito. Pero sobre todo la diferencia está en que a mayor urbanización está más electrificado, hay más electricidad, está acá en gris, y en el rural cada vez menos, y con la leña pasa lo contrario. La leña es el marrón, en rural tenemos mucho más leña, en el interior urbano más o menos, y en Montevideo tenemos mucho menos. Lo cual es lógico, ¿no? Porque en el rural es de donde están más cerca del origen de la leña, es más fácil acceder, más barato, y en cuanto más urbano estás más lejos del origen y hay también mayor cantidad de edificios y, bueno, viviendas donde no es práctico utilizar la leña. Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que les decía hoy.
la electricidad en general es la fuente que tiene mejores rendimientos y la leña es una fuente que tiene rendimientos bastante bajos. O sea, eso está explicando por qué en rural teníamos rendimientos bajos, en interior urbano rendimientos intermedios y en Montevideo rendimientos altos. Eh, Sobre todo tiene que ver con estufas a leña en un caso versus aires acondicionado en el otro. Bien. Bueno, otra cosa que nos pareció interesante hacer es analizar, ya que teníamos tres estudios de energía útil disponibles, uno en el 88, otro en 2006 y otro en 2023. Bueno, comparar, a ver cómo había cambiado. Eh, Acá tenemos los totales por fuente, o sea, los totales divididos por fuente en porcentaje. Y el tamaño de cada gráfico representa la cantidad de energía que está marcada acá en CATET. Y bueno, del 88 al 2006 hubo un aumento que llevado anualizado queda en 0,6%, pero del 2006 al 2023 ese crecimiento anualizado pasó a 1,4%. Así que como que hay un aumento en el ritmo de aumento del consumo energético del sector residencial. Y después otra cosa interesante también de ver es como en el 88 el queroseno tenía un peso importante y ahora prácticamente desapareció, este rosado que está acá. Y bueno, después también la electricidad siempre era la segunda fuente en importancia y ahora pasó por poquito a la leña y es la de mayor peso en el consumo. Bueno, y si hacemos lo mismo, mirando ya no las fuentes, sino los usos, eh, es bastante notable cómo ha aumentado la calefacción eh, respecto a los estudios anteriores. Este, También hay otros usos, por ejemplo, refrigeración y ventilación de ambientes, también si uno mira al detalle, se nota cómo viene creciendo a buen ritmo, lo que pasa que como su peso total es menor, capaz que no se nota tanto. Pero bueno. Bien. Estos son las fuentes principales, electricidad, leña y supergas, desagregadas por uso y mostrando su evolución a lo largo de estos del 88 es el primer estudio, 2006 y 2023 que es este. La electricidad tiene un crecimiento sostenido y se utiliza para todos los usos. En la línea no vemos, o sea, hay un aumento de 2006 a 2023, pero tampoco demasiado, pero sí aumenta un poco. Pero sí hay una diferencia clara en para qué se utiliza la leña, que hay una caída de la cocción a leña y un aumento de la calefacción. Este, Acá también pueden haber diferencias en cómo se captó esta diferenciación los hogares responden que consumen tanta leña al año y después ellos tienen que responder cómo se desagrega esa leña y bueno, habría que ver también ahí a ver si hay un margen de error también en ese tipo de respuesta. Este, Nada. Y bueno, el supergas viene aumentando sostenidamente, siempre con cocción como el principal uso, pero a partir de 2006 y ahora todavía se sostiene el uso de calefacción y muy poquito más de calentamiento de agua, pero sobre todo calefacción, está aportando ahí también un poco. Bien. Otra cosa que nos pareció interesante analizar es eh, si hay o no, o en qué medida hay mejora de confort respecto a usos que la gente o tiene o no tiene. Ya no estamos hablando de si aumentó el consumo o disminuyó, sino de si directamente tienen ese servicio o no lo tienen. Eh, para 2006 no teníamos ese dato, pero comparamos, sí, el 88 con 2023 y en acondicionamiento térmico tenemos que en el 88 el 20% de los hogares no tenían ningún tipo de calefacción
y eso ahora bajó a 8,6%. Y en refrigeración y ventilación de ambientes es más dramática el cambio todavía. Prácticamente casi la mitad de los hogares no tenían ningún tipo de equipamiento y ahora eso bajó a 7%. Así que claramente hay viene habiendo una mejora en el confort de los hogares que obviamente repercute después en el consumo, ¿no? Bien. Otro tipo de análisis que pueden ser interesantes hacer con los datos que tenemos es mirar consumos por tipo de artefacto. Y está bueno también restringirlo un poco a determinados usos o fuentes, porque si no es infinito la cantidad de, de información para analizar. Entonces acá tenemos calefacción a leña y se ve claramente como la estufa abierta, o sea, la estufa tradicional abierta que está en muchos hogares, es la que, por lejos, la que mayor cantidad de leña consume respecto a los otros tipos de equipo. Pero es notable como las estufas cerradas, eficientes, que son la segunda que aparece acá, con muchísimo menos consumo, a nosotros la estimación nos está dando que genera aproximadamente la misma cantidad de calor que las estufas abiertas, ¿no? O sea, la energía útil es muy parecida, incluso nos da un poquito mayor, pero bueno, capaz que está dentro del margen de error, pero son magnitudes similares a pesar de que sus consumos son, 4 veces menos. sí, como 4 veces menor. Eso parece interesante comentarlo. Acá en esta tablita tienen esta misma información, pero además tienen la estimación de cuánta cantidad de equipos habría y los rendimientos promedio, que en este caso son más que promedio, son los rendimientos que nosotros les asignamos a estos artefactos. Usamos 15% en estufas abiertas y 75% en las estufas cerradas eficientes. Esto lo analizamos con el área de eficiencia de la ANE. Bien. Bueno, esto son cómo evolucionó el parque de calefacción a leña, el parque de equipos. Las barras representan la cantidad de equipos de los diferentes tipos y la línea esta que se ve acá con puntos marrón sería el consumo de leña. Entonces, lo primero es del 88 al 2006 crecieron enormemente las estufas abiertas, que están en rojo. Y después del 2006 al 2023 prácticamente se mantuvieron, se estabilizaron ahí, no siguieron creciendo casi nada. Y las estufas cerradas, eficientes, son las que están en verde. Sí, claramente en 2006 apenas estaban apareciendo y ahora o sea, crecieron exponencialmente. Este, y bueno, después si miramos el consumo de leña, cuesta un poco entender por qué tiene esta evolución al mismo tiempo que vemos la evolución del parque, porque en el 2006 parece que tuvo prácticamente el mismo consumo que en el 88 a pesar de tener mucha más cantidad de equipos. Eh, entonces, tal vez este valor de 2006 tal vez estaba subestimado, capaz que no se pudo captar bien, o capaz que también puede ser que haya algún tema con la separación entre la leña que es para calefacción y la que es para cocción en parrilleros y ese tipo de equipos. Como veíamos hoy, voy un poquito para atrás, en esta gráfica veíamos que hay una clara diferencia entre cómo se disgregó la leña entre calefacción y cocción en 2023 respecto a 2006. Así que capaz que ahí también puede ser que haya parte de la explicación de esta evolución medio rara de la leña para calefacción en términos de la cantidad de equipos que hay, ¿no? Y además los tipos de equipos, porque en 2006 lo que aumentó sobre todo son estufas abiertas, que se supone que son las que más consumen, ¿no? Eh, Bien. Bueno, esto no es para verlo en detalle, pero simplemente nos pareció interesante dejarles también una tablita con datos de todos los tipos de equipos de calefacción, independientemente de que sean a leña o eléctricos o de la fuente que sea.
nada, está bueno para hacer análisis de sustitución o alternativas entre diferentes tecnologías y fuentes. Solamente hay que comentar de los aires acondicionados split, que son los que la primera línea acá, que hay muchísimos, o sea, es el equipo que más cantidad hay, que es el que genera más cantidad de energía útil y consume muy poco. Así que obviamente acá pueden haber análisis interesantes entre aires acondicionados y estufas a leña. Eh, no, eso. Después otra cosa que nos parece interesante mostrar es nosotros para afinar un poco las estimaciones de rendimiento, una cosa que preguntamos son el etiquetado de los equipos, qué clase de eficiencia son los diferentes equipos. Y bueno, estas son las distribuciones que obtuvimos en aires acondicionados split para calefacción y para refrigeración, eh, en términos de si son clase A, clase B, clase C. Y lo que está en gris son equipos o sin etiquetados, o que la gente dice que no sabe, o que le sacó la etiqueta, que no se acuerda, o lo que fuere. Nada, capaz que está bueno comparar esto con datos de ventas y analizar ahí. A ver, puede ser que haya una diferencia, puede ser también que haya temas de percepción de los equipos, o que la gente también puede ser que se acuerde más cuando tiene clase A y no se acuerda o no sabe cuando tiene otras clases de eficiencia, también puede pasar. Nada, está para analizar eso. Bueno, en calefones también lo mismo. Acá está la distribución que obtuvimos por clase de eficiencia. Este, También las antigüedades de los calefones, agregamos acá. En aires acondicionados también tenemos ese dato, no lo pusimos, pero está, lo podemos tener en el informe. Y también en calefones preguntamos también si tenía timer el calefón, porque también consideramos una cierta mejora del rendimiento por uso de timer. Y me pareció interesante también compartir esto. Nos dio que 20% de los calefones usan timer. Eh, bueno, un detalle. Puede ser que preguntamos si usa timer o si lo enchufa y desenchufa en el momento que lo va a usar y no usar, que en definitiva es lo mismo que tener un timer, solo que de forma manual. Pero el dato total entre esas dos cosas es 20%. Bueno, y en heladera lo mismo, tenemos esta distribución por etiqueta, por clase de eficiencia. La mitad dijeron que o no tiene etiqueta o no sabe o se lo sacaron o lo que fuera. Y esta es la distribución por antigüedades que obtuvimos en los celulares. Las antigüedades, en todos los casos, las preguntamos por rango, de 0 a 5, de 5 a 10 y más de 10 años de antigüedad de los equipos. Eh, Bien, bueno, nada, para no sacarle más tiempo, algunas conclusiones o datos que nos pareció relevante respecto a la electricidad, que es la fuente más versátil en el sector residencial, está presente en todos los usos. Es la fuente más eficiente en términos energéticos. Obvio que después acá hay que hacer análisis de costos de energía útil para también analizar en términos económicos. Eh, pero en términos energéticos, claramente es la fuente más eficiente. Bueno, los hogares de altos ingresos presentan mayores consumos eléctricos que los demás. En Montevideo hay consumos eléctricos por hogar mayores, en interior urbano intermedios y en rural menores. Y tiene un crecimiento sostenido a nivel residencial el uso de la electricidad. O sea que hay un proceso de electrificación que se viene sosteniendo a lo largo de los años. Respecto a la leña, que se utiliza principalmente para calefacción, tiene un bajo rendimiento promedio, y eso se debe al alto peso de las estufas abiertas. O sea,
si bien las estufas cerradas han aumentado muchísimo en los últimos años, todavía hay un parque muy grande de estufas abiertas que tiran abajo el rendimiento promedio de la calefacción a leña. Bueno, al contrario que la electricidad, la leña tiene mayor consumo en rural, intermedio en el interior urbano y más bajo en Montevideo. Eh, bueno, los hogares de altos ingresos, hoy creo que no lo mencioné en el gráfico, pero si uno mira cuánto consumen en promedio los hogares de altos ingresos de leña, resulta que hasta consumen más que los otros estratos. Y nada, está bueno señalarlo porque a veces a nivel internacional o regional se suele asociar la leña como un energético asociado a hogares de bajos ingresos, pero acá claramente hay patrones, será por patrones culturales o por lo que sea, pero no es así. O sea, los hogares de altos ingresos sí consumen leña y consumen incluso más que los demás hogares. Em, Bien, bueno, las estufas abiertas se mantienen estables mientras que las cerradas están aumentando a buen ritmo. Eh, Aumentó la línea respecto al 2006, estaba estable y aparentemente desde 2006 ahora aumentó, aunque tenemos ciertas dudas de si no hubo un subregistro ahí en 2006. Pero bueno, en definitiva el dato es que aumentó. Eh, y bueno, se constata un aumento del consumo residencial como producto de la mejora del confort de los hogares, como veíamos sobre todo en lo que tiene que ver con acondicionamiento térmico, calefacción y refrigeración y ventilación de ambiente. En ese uso se ve claramente cómo no es que los hogares, más allá de si hay más hogares o menos hogares, o si los hogares lo utilizan más o lo utilizan menos, también hay una cuestión de que ahora hay más hogares que tienen esos servicios, digamos. Bien. Después, la mayor diferencia entre hogares de diferentes ingresos se da en el acondicionamiento térmico, justamente. En los otros usos veíamos que no hay demasiadas diferencias en la estructura de consumo, pero que en los usos que tienen que ver con acondicionamiento térmico y también un poco en la categoría de otros artefactos, es donde realmente se ve una correlación entre ingresos y consumo. Bueno, en diferentes regiones, como decíamos hoy, satisfacen los mismos requerimientos de formas distintas dependiendo del acceso o de qué tan práctico es acceder a una fuente u otra o qué barato también puede ser. O sea, en definitiva era más electricidad en Montevideo, más leña en rural y el interior urbano siempre entre medio de Montevideo y rural. Bien, bueno, hogares con mayores ingresos presentan mejores eficiencias. O sea, en definitiva es a mayor ingreso, mejor eficiencia. Eso es el dato que nos quedó y fue como muy clara la correlación. Y bueno, nada, eso era lo que teníamos para comentarles. Esta presentación se la vamos a estar compartiendo en los próximos días. Supongo que se va a subir junto con las otras. Y las grabaciones Las grabaciones también. bien van a quedar disponibles.